quise hacer un paréntesis en el estudio que estamos haciendo del libro de Hechos. Estaba leyendo en mi devocional este salmo y el Señor me puso a compartirlo con ustedes. Entonces vamos a ir a la palabra de Dios. Yo tengo aquí Salmo número 11. Vamos a leer desde el versículo 1. En la traducción del lenguaje actual voy a usar esa en este momento para la lectura. Dice la palabra del Señor: Dios es mi protector. No me digan que huya a los cerros como si fuera un pájaro. Fíjense en los malvados. Se esconden en las sombras y esperan a la gente honrada para atacarla cuando pase. Si este mundo parece estar bajo el control de los malvados, ¿qué puede hacer la gente honrada? Pero Dios está en su santo templo. Desde su palacio celestial vigila a la humanidad entera. Dios pone a prueba a los justos. Él mismo los examina, pero odia con toda su alma a los malvados y a los violentos. Sobre ellos dejará caer una lluvia de brasas de fuego y de azufre encendido. Un viento caliente los acabará. Dios es justo, de verdad, y ama la justicia. Por eso la gente honrada habrá de verlo cara a cara. Y es un salmo extraordinario este que encontramos aquí. El Salmo 11 es parte de un grupo de salmos que vienen desde el Salmo número 9 y que va hasta el Salmo número 15. Esa porción de salmos que encontramos en la Biblia, Salmo 9 hasta el Salmo número 15, son salmos que de alguna manera están mostrando un tiempo bastante difícil, que tiene que ver con un tiempo que nosotros conocemos, que es el tiempo de la gran tribulación, y que tiene que ver con lo que narra acerca de ese remanente, que es el remanente del pueblo de Israel. Y es curioso, pues eso que encontramos aquí, esta porción, de alguna manera podríamos decir que estos salmos son salmos proféticos, que quien los escribe o quienes los escriben, estos salmos, están mostrando hacia futuro lo que va a suceder con la gente, y entre ellos tanto el justo como el malo, ¿sí? Aquí habla del justo y del malo. ¿Y por qué quise traer a colación este salmo? Porque en medio de la adversidad, en medio de las dificultades que vivimos nosotros, los seres humanos, siempre debe haber esperanza y siempre debemos apropiarnos de la esperanza. Cuando uno mira el Salmo número 9 y el Salmo número 10, hace una referencia a un personaje. Del 9 al 15 está haciendo referencia a un tiempo, que es el tiempo de la tribulación. Pero el Salmo número 9 y el Salmo número 10 está haciendo referencia a un personaje. Y ese personaje se conoce como el hombre de Satanás, que se va a manifestar en ese periodo, el periodo de la gran tribulación, y que también se le conoce como el anticristo. O sea, va a haber un personaje que se va a manifestar en algún momento de la historia de la humanidad y a cumplir un propósito específico que Dios tiene con este personaje. Si usted se devuelve al capítulo 10 del Salmo, al Salmo número 10, en el versículo 4, dice: los malvados son demasiado orgullosos para buscar a Dios. Parece que piensan que Dios está muerto. Y es verdad, ¿no? Esto es una referencia a este personaje, que es un personaje que evidencia orgullo, que evidencia jactancia, que evidencia que es incrédulo, o sea, ateo,
aquí comienza a hablarse del ateísmo, se ve altivez de corazón, un personaje que no busca a Dios. Y en la época de David es donde empezamos nosotros a notar ese concepto del ateísmo. Antes de David no había gente incrédula, o sea, la gente creía en algo, porque estaban pues muy cercanos a ese tiempo en donde Dios se había manifestado y la gente transmitía de forma oral la experiencia o la vivencia que se había tenido con Dios. Pero vemos aquí entonces el surgimiento de la creencia en muchos dioses, lo que se conoce como el politeísmo. Y curiosamente en la Biblia uno encuentra en Éxodo, encuentra esos pasajes, Éxodo 3 y Éxodo 4, encuentra esos pasajes donde se hace referencia al politeísmo, pero no se hace referencia al ateísmo, porque en esa época había creencia en muchos dioses, ¿sí? Pero no incredulidad, no falta de creencia, o mejor, personas que no creían en absolutamente nada. Y en ese mismo capítulo 10, tomando un poquito de contexto, en el versículo 13 dice en forma de pregunta, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, dice en el Salmo 10, versículo 13, en forma de pregunta, ¿por qué los malvados desprecian a Dios y quedan impunes? Piensan, Dios nunca nos pedirá cuentas. Y esto me llevaba a reflexionar de que el hombre, cuando pierde de vista a Dios, cuando el hombre ya no tiene esa situación de tener una visión de Dios clara, piensa que Dios no existe, y si Dios no existe, entonces pues no va a haber quien nos pida cuentas, no va a haber alguien que nos diga, bueno, ¿cómo es el asunto aquí? Entonces no creer y despreciar a Dios es uno de los elementos que encontramos aquí nosotros. Vemos que este personaje va a ser una persona incrédula que despreciará a Dios, una persona que no creerá en el juicio de Dios, y que de alguna manera en esa época, en ese tiempo que se va a dar, no sé en qué momento será de la historia de la humanidad, vamos a ver que se va a incrementar más el poder del malo. Por eso para nosotros es de angustia a veces, de preocupación o de desesperanza las circunstancias difíciles. Estamos en un ambiente donde hay situaciones muy difíciles. Estamos en una sociedad donde hay mucha injusticia social, ¿sí? Y aunque se habla mucho de la justicia social, pues las acciones que se están buscando desarrollar no mitigan o no ayudan en absoluto ante la realidad de la gente que está sufriendo, que está padeciendo. Pero volviendo al Salmo número 11, en la Nueva Versión Internacional dice en el versículo 1, yo confío en la protección del Señor. Yo confío en la protección del Señor. Y aquí, a partir del versículo 1, pues muestra la vida del creyente en sus momentos de adversidad. En este caso es David, ¿no? David es el que escribe este salmo y él está manifestando angustia debido a una situación de adversidad que está viviendo. Y esto nos tiene que llevar a aprender a nosotros si hay momentos de adversidad que debemos hacer. Pues aquí lo que nos muestra la Biblia es que David estaba siendo perseguido por su propio hijo, por Absalón. Absalón había tomado el control, el poder de la nación y estaba persiguiendo
a su Padre. Ahora, ante la realidad de la adversidad, uno tiene que confrontarse con dos realidades. O afronta esos peligros que trae la adversidad de la manera como Dios quiere que lo afrontemos, o uno decide seguir los consejos que le da la gente. Y aquí vemos en eso como una especie de reclamo o de reacción de parte de David en el versículo 1, donde él está diciendo: así que, ¿por qué me dicen? ¿Sí? ¿Por qué me dicen, vuela como un ave a las montañas para ponerte a salvo? Hay gente que le da consejos a uno, ¿no? Uno tiene que seguir o buscar el consejo de Dios, y puede ser a través de personas. Dios le da consejo a través de su palabra, a través de la guía del Espíritu Santo, a través de otras personas. Dios da consejo. Sí, pero hay personas que le dan a uno consejos, pero desde su perspectiva humana. Y entonces cuando yo me confronto con la adversidad o con las situaciones difíciles, yo tengo que definir cuál es el consejo que voy a seguir. Sí, porque uno a veces va donde alguien le dice: ¿a ti qué te parece tal situación que estoy viviendo? ¿A ti qué te parece? ¿O usted qué me dice? ¿Sí? ¿Usted qué me aconseja? ¿Qué día estaba yo en una cita médica y alguien al lado estaba hablando con un maestro de construcción? Y entonces le estaba dando como unas indicaciones. Entonces la persona le dice: ¿y usted, maestro, qué me aconseja? ¿Sí? Él le estaba diciendo: yo pienso hacerlo así, 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 así. Y el otro como que le replicaba y le decía de algo diferente o de una forma diferente. Y entonces él le dice: ¿usted qué me aconseja? Perdón. ¿Sí? Maestro, ¿usted qué me aconseja? Nosotros tenemos que confrontarnos. Están los peligros que debemos afrontar versus los consejos que muchas veces sin la dirección de Dios nos dan. Y cuando uno asume el consejo de la gente que no da su dirección según los preceptos de Dios, uno puede asumir esos consejos o decidir seguir esos consejos por diferentes razones. Puede ser la cobardía, la necesidad de huir, puede ser la falta de fe, la falta de confianza en Dios. Pero Dios nos enseña que nosotros debemos poner nuestra fe en Él y nuestra confianza en Él. Y aún en medio de las adversidades, Dios nos prueba. Y yo veía eso aquí en este salmo, el salmo de David, que Dios estaba probando a David, pero David era un hombre que confiaba en Dios. Porque ahí dice en el versículo 1: yo confío en la protección del Señor. Entonces, ¿en quién debemos poner nuestra confianza? En la protección de Dios, que en medio de toda esa adversidad, aquí vemos una adversidad, está siendo seguido por un ejército, perseguido por un ejército, está siendo confrontado por su propio hijo, ¿no? Este rey, pero nos enseña que es fundamental la fe y la confianza en Dios. En Él debemos poner nuestra confianza y entender que hay pruebas y Dios va a probarnos. Y algo que yo entendía es que si yo soy un hijo de Dios, verdaderamente soy un cristiano que sigue a Cristo, que sigue su palabra, como hijo de Dios yo debo confiar. Una de las características del malvado es el temor. El que es malo teme y por eso huye, por eso en su condición de cobardía se esconde, se aleja, ¿sí? Pero también entendía que hay tiempo de esconderse y tiempo de confrontar. Hay tiempos de esconderse.
Y uno ve en el contraste a David, aquí está diciendo, yo confío en la protección del Señor, así que, ¿por qué me dicen, vuela como un ave a las montañas para ponerte a salvo? Y leía en otra porción de la Biblia, en Primera de Samuel, una situación que también vivió David. Ahí en el capítulo 24, en el versículo 2, Primera de Samuel 24, 2, dice: entonces Saúl escogió a 3,000 soldados selectos de todo Israel y fue en busca de David y de sus hombres cerca de los peñascos de las cabras salvajes. Aquí David está huyendo también. Aquí está confrontado con otra realidad, le tocó salir huyendo, salir y buscar refugio porque Saúl lo estaba persiguiendo. Pero ese es un momento determinado, pero en este momento, cuando vemos el Salmo número 11, ahí está diciendo que él pone su confianza en el Señor. Entonces habrá tiempos de escondernos, pero también habrá tiempos de confrontarnos. Ahora, ¿quién nos permite eso, tomar esa decisión? Pues la guía de Dios. Dios es el que nos dice, es mejor que usted se vaya, ¿no? Se vaya, o es mejor que usted confronte esta situación. Yo veo una escena del Señor Jesús estando en una sinagoga, hablando, y producto de lo que dice, lo quisieron atacar. Y el Señor salió y se fue. ¿Sí? Lo querían llevar a un despeñadero, dice allí la historia, ¿no? Querían llevarlo a un despeñadero y tirarlo desde allí. Y él llegó y asumió su autoridad y pasó por en medio de ellos y se fue. ¿Sí? No quiso confrontar esa situación. Entonces, hay momentos en los que nosotros debemos confrontar las situaciones, hay momentos en los que debemos distanciarnos, ¿sí? Pero nuestra confianza debe estar puesta es en el Señor. Y específicamente, como nos dice aquí el Salmo, y en el versículo 2 dice: los malvados ponen las cuerdas en sus arcos y acomodan sus flechas sobre las cuerdas, disparan desde las sombras contra los de corazón rectos. Aunque esta es una realidad, el malo siempre va a estar tratando de atacarnos, siempre va a estar tratando de afectarnos. Nosotros debemos poner la confianza en el consejo de Dios y no en el de los hombres. Confrontarnos con la guía del Señor. Y por eso les decía, tenemos dos opciones: o escaparnos o refugiarnos. Hay momentos en que tenemos que refugiarnos es en Dios. Hay momentos en que tenemos que escapar, ¿cierto? Hay momentos en que tenemos que confrontar. Y cuando hay circunstancias difíciles, por lo general uno quiere salir corriendo. Hay gente que dice, me voy a ir de viaje, voy a dejar eso en el pasado, ¿sí? Me voy a ir de viaje, voy a cambiar de ambiente, me voy a alejar de esta situación. Bueno, ¿qué más puede decir uno? Voy a dejar esto en el olvido, pero la realidad es que no se puede huir de uno mismo. Hay las situaciones y las adversidades, las situaciones difíciles o las necesidades hay que confrontarlas. Tenemos que confrontar nuestras realidades, ¿sí? Sea la que sea, hay que confrontarlas. No se puede huir de los problemas y de las adversidades, porque siempre lo persiguen, ¿no? Siempre que haya una situación, alguna necesidad, lo va a perseguir. Entonces hay que confrontar, no hay que darle mucha vuelta a eso, pero confrontar siempre y cuando en el corazón nuestro haya la actitud y la disposición de poner nuestra confianza en Dios. Esa es la clave, ¿sí? Y era lo que yo resaltaba y rescataba de este
pasaje, ¿sí? Nosotros debemos poner la confianza en el consejo de Dios, refugiarnos en Dios y entender cómo le pasó a David, que tuvo que confrontar a su hijo. David de alguna manera se repliega, viene y se repliega, y en ese momento organiza su plan y organiza a su ejército y va y confronta a su hijo. Una de las cosas que encontramos aquí es que David le recomienda al jefe de su ejército que tenga misericordia de su hijo, ¿sí? Que no le vaya a hacer daño. Pero Joab apenas vio la oportunidad, lo mandó a perfumar el cielo. Entonces miren todo lo que se genera cuando hay confrontación. Hay pérdidas, ¿cierto? Hay dolor. Algunos comentaristas dicen que con la muerte de Absalón, David no se recuperó emocionalmente, se afectó mucho porque amaba mucho a su hijo, pero tuvo que confrontar esa situación. Es verdad, no se puede huir de los problemas y de las adversidades. Tristemente, cuando nosotros nos confrontamos bajo la guía de Dios con la rebeldía, pues el Señor es el que va a salir victorioso, y por eso necesitamos acudir al Señor. Y ahí en el versículo 3 dice: cuando los fundamentos de la ley y el orden se desmoronan, ¿qué pueden hacer los justos? Y es entender un detalle aquí que me parece también tremendo. El detalle es entender que producto de esa acción del hijo de David, el lugar donde ellos estaban, toda esa nación se había afectado. Esa nación se había afectado, ¿sí? Había desorden allí, no había ley, se había perdido la adoración a Dios. Miren lo que produce la rebeldía. Por eso nuestra vida tiene que estar puesta en el direccionamiento que da Dios a través de sus preceptos y de sus principios. Porque cuando hay desorden, pues se pone en tela de juicio la palabra de Dios, lo que Dios ha determinado, lo que Dios ha dicho. La vida de un cristiano tiene que estar enfocada es en lo que Dios establece en su palabra, lo que Dios determina en su palabra. Si nosotros nos desviamos hacia la derecha o hacia la izquierda y acomodamos lo que la Biblia dice a nuestro criterio, pues van a haber dificultades, ¿no? Sí, va a haber confusión. Por eso tenemos que estar muy centrados en la palabra del Señor. Hoy estamos viendo grandes líderes diciendo cosas que tienen que llevarnos a nosotros a alertar a aquellos que de pronto no tienen un conocimiento claro de la Biblia, ¿sí? Un gran líder hace poco salió diciendo: todas las religiones llevan a Dios. Y es un líder muy grande y de una comunidad religiosa muy grande. Pero cuando uno oye esos conceptos, uno dice: a la luz de lo que la Biblia dice, esa persona tiene razón. Por eso el consejo del cual debemos nosotros fiarnos es el consejo de Dios. No el consejo de lo que den otros, por muy grande que sea, por muy líder social, político, militar, religioso, ¿sí? Por eso debemos ir al consejo de Dios a través de su palabra. Y habrá gente que dice: sí, pero es que cada persona puede llegar a Dios desde su religión. No. A la luz de la Biblia eso no es verdad. ¿Por qué? Porque la misma Biblia dice que hay un solo camino. Hay un solo camino, ¿cierto? Entonces, si la Biblia dice que hay un solo camino, yo no tengo por qué aceptar otro postulado diferente. La misma Biblia dice que hay un solo Dios. Y el Dios de
X, Y o Z religión es muy diferente al Dios de la Biblia. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener criterio. Y tenemos que tener criterio porque no podemos permitir que se ponga en tela de juicio la palabra de Dios. Hoy el relativismo está llevando a eso, a que haya inmoralidad, a que no haya un correcto concepto de lo que es la espiritualidad. ¿Sí? Hoy le dan valor a la espiritualidad de las cosas, ¿no? Y por eso es que se insta tanto y se motiva tanto a que usted se haga el bañito de las 7 hierbas, ¿sí? A que se eche el saumerio, bueno, todas esas cosas. Y uno dice, nosotros debemos romper con todo ese tipo de paradigmas o de aspectos culturales que van en contra de la Biblia. Lo que nos enseña la palabra de Dios es que el pecado es pecado. Entonces usted no le puede llamar a el asesinato de un bebé en el vientre de la madre, no le puede llamar de la manera bonita como le están llamando. ¿Cómo le llaman ahora? Interrupción voluntaria del embarazo. Interrupción voluntaria del embarazo. ¿Y interrupción voluntaria de quién? Afectando la integridad y el derecho a la vida de otra persona. Es como si alguien pasara por la calle y a mí se me ocurriera con un revólver dispararle y decirle interrupción voluntaria de la vida. Eso no es lógico. Pero con esas palabras bonitas nos están a nosotros condicionando. Por eso el consejo de Dios es el que debemos nosotros aceptar y el que debemos defender y el que debemos promover. Y en el versículo 4 dice, pero el Señor, estamos en el Salmo 11, pero el Señor está en su santo templo, el Señor aún gobierna desde el cielo, observa de cerca a cada uno y examina a cada persona sobre la tierra. Y me impactaba mucho esto porque entendía que Dios sigue observando, Dios sigue examinando la conducta del hombre. Una cosa es que Dios en su voluntad permisiva deja que los acontecimientos se desarrollen, ¿sí? Por eso Él es soberano, ¿no? Él deja que los acontecimientos se desarrollen, pero Dios observa todo lo que ocurre. Eso es lo que nos muestra aquí la palabra del Señor. Él observa todo lo que ocurre y Dios toma acción, ¿sí? Él dice ahí, ¿no? Él allí observa desde su santo templo, o sea, en su soberanía. Dice, aún gobierna desde el cielo, o sea, Dios es soberano, Dios está en control, Dios está permitiendo que ciertas cosas se den, pero en su momento Dios deberá tomar cuentas, porque Él es justo. Y aquí nos está hablando de eso también, de su justicia. Examina a cada persona, o sea que los ojos de Dios están puestos sobre nosotros. Los ojos de Dios están puestos sobre cada uno de nosotros. Dios conoce nuestra conducta. Dios sabe. Usted no puede llegar y decir, no, es que yo no hice eso. Porque uno a veces en su forma de ser como hombre pecador, ¿cierto? En su condición pecaminosa uno dice, yo no pensé en eso, yo no dije eso, yo no hice eso. A mí me encanta un videíto de Aguas Vivientes que le han titulado Don Bueno. Si quieren búsquenlo en YouTube cuando se vayan de aquí. Y Don Bueno dice que él es bueno en todo, ¿no?
Pero entonces le ponen, me gusta una escena donde le dicen, miren, durante toda su vida le hemos grabado todo lo que usted ha hecho. Y entonces lo vamos a poner aquí en una sala de cine con toda su familia y todos sus amigos y vamos a reflejar, vamos a transmitir todo lo que usted ha pensado, ha deseado y ha hecho. Y eso es terrible, porque Dios conoce nuestro corazón. Entonces Dios observa, pero Dios también pone a prueba. Dios pone a prueba al justo y repudia al malvado, dice allí. El versículo 5, el Señor examina tanto a los justos como a los malvados. O sea, uno podría decir, no, es que Dios no le para bolas, no le presta atención a la gente mala. No, sí, Dios le presta atención. A veces uno ve que la maldad crece, ¿no? Crece la maldad. Tantas cosas horribles que se está viendo en este mundo. Pero Dios examina al justo como a los malvados y aborrece, dice aquí, a los que aman la violencia. Hará llover carbones encendidos y azufre ardiente sobre los malvados y los castigará con vientos abrasadores. Esto nos lleva a entender que solo a Él debemos dirigirnos, que nuestro fundamento tiene que ser Dios, porque si uno confía en lo que otra persona va a hacer, gente que nos ha ofrecido hacer cosas y no las ha hecho, y estamos esperanzados en que actúen bien. Uno a veces está esperanzado, esta persona debe actuar bien, esperemos que actúe bien esta persona. ¿Y si la persona no quiere? Si la persona tiene otros intereses, va a seguir actuando como la persona quiere, ¿sí? Entonces mi confianza no puede depositarse en lo que la persona haga o en la decisión que la persona tome, ¿no? Porque uno está esperando, bueno, que decida, ¿no? Y si no decide como yo quiero, ¿qué debo hacer? Pues poner mi confianza en Dios. Dígale al que está ahí a su lado, ponga su confianza en Dios. Dios salva al que se vuelve a Él y abandona la maldad. Es lo que nos enseña la Biblia. Uno tiene esperanza de que una persona que actúa mal, así como nosotros hemos actuado mal, porque ustedes y yo no somos peritas dulces, ¿no? Nosotros no somos peritas dulces. ¿Por qué estamos en la vida cristiana? Porque nos hicimos conscientes de nuestra maldad y le pedimos perdón a Dios y aceptamos el amor de Dios, ¿sí o no? Aceptamos el amor de Dios y nos hicimos conscientes de que hemos sido malos, de que si no nos cuidamos nuestra maldad va a florecer en cualquier momento. Entonces tenemos que andar dentro de los parámetros de Dios. Y si una persona es mala y se hace consciente de su maldad y se arrepiente y abandona esa maldad, Dios extiende su misericordia sobre esa persona. Yo le doy gracias a Dios por mi vida, por la vida de mis hermanos, de mis padres, de mi esposa, de mis hijos, que aceptaron. Y cuando se les expuso el mensaje del Evangelio, dijeron, también queremos recibir eso que se nos ofrece como un regalo que no nos merecemos. Porque eso es el Evangelio, ¿no? ¿Sí? Más que una vida religiosa, Dios nos llama a tener una relación con Él. Y en la medida en que tenemos esa relación con Dios, nos hacemos conscientes de nuestra necesidad de Él. Dios tiene un tiempo para la maldad. Leyendo estos versículos, dice, hará llover carbones encendidos y azufre ardiente sobre los malvados y los castigará con vientos abrasadores. En la otra versión, déjenme buscarles en la Reina Valera, allí en ese verso 5 y 6 dice, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia. Pero dice, Jehová prueba al justo, pero al malo
y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. O sea, es como una copa, ¿no? Dios dice, este es malo y tiene que llenar su copa. Y Dios espera pacientemente hasta que ese malo haga todo lo malo. ¿Sí? Y llega un momento en que Dios dice, ya, hasta aquí. ¿Sí? Más o menos es así, ¿no? Como lo veo yo. ¿Sí? Una copa allí, ¿no? Se va llenando de toda esa maldad de esa gente, ¿no? Y yo digo, uy, qué misericordia que Dios tuvo con nosotros, que siendo tan malos, un día nos mostró su amor y nosotros dijimos, Señor, gracias, te acepto, te recibo, ¿no? Y volteó esa copa, ¿no? La limpió, ¿sí? La desalojó y llenó de su amor nuestra vida. Dios tiene un tiempo para la maldad y Él pacientemente va a esperar, aunque nosotros veamos progresar al malvado. Cuando uno ve a la gente mala, uno debe orar, Señor, ten misericordia de esa gente. Por favor, permítele arrepentirse. Tanta gente que se ha arrepentido. Yo les contaba el testimonio de un personaje allá en el norte del valle, ¿no? Había matado un montón de gente. Decía que ya llevaba 500 y pico en la lista y que ahí había perdido la cuenta de cuántos más. Tremendo, ¿cierto? Yo veo a mi hermano que era sicario, ¿no? Y que se arrepintió y ahora vive su vida diferente. Y uy, gracias Dios, qué misericordia la tuya. Y en la misericordia de Dios es impresionante. Miren el versículo 7, dice, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Y es increíble eso, ¿no? Porque dice que Él es justo y ama la justicia. El Señor es justo y ama la justicia. Dios permite que la lluvia caiga sobre todos. Que una vez dicen, no, a esa persona sí le está lloviendo y nosotros aguantando calor. ¿Sí? Y a nosotros nos llegó agüita ayer también, ¿cierto? Estaba leyendo una noticia que ha caído unos aguaceros impresionantes en el desierto de Sahara. Allá casi nunca llueve. Allá las precipitaciones en el año son como un porcentaje del 25% y ha caído el 500%. Y eso se veía como brotaba de allí, de la arena, como brotaba el agua. Entonces son fenómenos raros, extraños, ¿sí? O sea que las cosas van por el camino que Dios ha dicho, ¿no? No sabemos cuándo, pero debemos estar listos. Como cuando uno le dicen, vamos a irnos de paseo y alístese. Usted y yo como cristianos debemos estar listos, porque en cualquier momento sonó la trompeta y si está cabeceando, se quedó. Entonces dígale al que está ahí a su lado, no se ponga a cabecear mucho. No se ponga a cabecear mucho porque Dios en cualquier momento dice, nos fuimos. Y nos fuimos, porque dice la Biblia en un abrir y cerrar de ojos. ¿Sí? Entonces, Dios ama la justicia y esa es una esperanza. Y en medio de un mundo lleno de injusticia, ¿qué debemos hacer nosotros? Pues miremos al cielo para poder contemplar su rostro. Entonces debemos poner nuestra confianza en Él, debemos seguir su consejo. Por eso es que usted y yo debemos leer la Biblia. Ahora, no conformarnos con leer un versículo o dos versículos en el día y decir, ya, leí la Biblia, ¿sí? O conformarnos con que alguien nos lea ahí. No. Yo recuerdo a una persona que me decía, yo no sé ni leer ni escribir.
¿Y usted tiene celular? Sí. Venga, le bajo la aplicación de la Biblia y usted hace esto. Aquí donde está este icono, cuando usted quiera leer, y como no puede leer, entonces usted oye y hace esto. Y empieza, y oye la Biblia, oye lo que la palabra de Dios dice, no tenga excusas. Mira, hay una cantidad de estrategias, a mí me genera un desafío muy grande las sociedades bíblicas, porque yo recuerdo hace algunos años que se necesitaba llevar el evangelio a las montañas. Entonces habían unos misioneros que se iban con sus mochilas y se iban con unos radiecitos así, solares, unos radios solares, y iban y regalaban los radios. En vez de regalar Biblias, regalaban los radios. Y luego esos misioneros en un lugar estratégico tenían ahí su cambuche, su chocita, y ahí tenían una antena y transmitían a través de eso predicaciones, alabanzas, transmitían mensajes, lectura bíblica, y todo el mundo oía. Cuando nuestros personajes históricos estuvieron en el proceso de paz en Cuba, ahí contaba uno de los misioneros que fue: yo llevé los radiecitos, y uno de esos muchachos decía: a mí me regalaron un radiecito y yo oía el mensaje. El problema es que una cosa es que usted oiga y otra cosa es que usted cambie su vida. Porque ¿de qué sirve que usted esté oyendo el mensaje y diga: ay, sí, a mí me han hablado de Dios, pero usted no cambia? Tenemos que llevar a ser consciente a la gente para que ponga su mirada es en Dios. ¿Ok? Muy bien. Pues si usted quiere poner su mirada en Dios, ¿qué tal si se pone de pie y oramos para dejar allí? ¿Les parece?